Ayer se reunió el comando económico de José Antonio Kast con un grupo de economistas que estaban trabajando con Evelyn Matei. Esta es la primera reunión, me imagino, de muchas. Y tiene que ver también con una de las grandes críticas que le hacía el empresariado, el mundo ejecutivo y también cierta parte de la derecha a José Antonio Kast, que los equipos eran más bien famélicos, que habían pocos nombres, al contrario de Evelyn Matei, que tenía una playa de economistas bastante grande. Una de las personas que estuvo ahí es Soledad Ormazábal, economista, investigadora del Centro de Estudio Horizontal, integró la comisión técnica de la reforma de pensiones. Soledad, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, Kiki. ¿Dónde fue la reunión? En el comando de Kast, ¿no? En el comando de Kast. Ahí en Presidente Razo. Claro, calle Herbalo. Ya. ¿Quiénes estuvieron ahí? Mira, estuvo la Francisca Toleo, que es investigadora de Libertad y Desarrollo, Juan Andrés Fonten, José Ramón Valente, Michelle Lavé, Alejandro Weber, Felipe Larraín, Luis Larraín, Vittorio Corvo, Klaus Schmidt-Hebel, la Bettina Horst, también de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Vergara y, bueno, los anfitriones Jorge Quiroz, Bernardo Fonten y Tomás Bunzer. Ya, ¿y cuál es la idea de estas reuniones? Mira, la idea era una primera conversación. Nos plantearon cuáles son 3 ejes que van a guiar en el fondo su tema económico en un eventual gobierno. Y después hubo una conversación bastante distendida, cada uno habló, dio sus opiniones y eso fue básicamente la conversación. Los 3 ejes fueron, en primer lugar, la facilitación regulatoria, que tiene que ver con todo este tema de la permisología, ¿no es cierto?, cómo se va a ir abordando para hacerlo más simple, más razonable también. El segundo eje es la rebaja del impuesto corporativo. Ahí también se habló de un crédito tributario a la contratación, que a mí me gustaría estudiarlo un poco más. Ya. Como idea me parece súper interesante. ¿Y cómo? Dime el tercer eje y ahí empezamos a desmenuzar. Ya, el ajuste fiscal. En el fondo buscar una consolidación fiscal que es súper necesaria. Mira, en estos 3 ejes hubo pleno acuerdo. Ya. Hubo pleno acuerdo de que esto, o sea, son lineamientos que nosotros también tenemos. Perfecto. Primer punto, rebaja impuestos. Rebaja de impuestos. Ya. ¿Cuál va a ser la rebaja de impuestos? ¿A quién le afecta en el eventual gobierno de José Antonio Kast? Cuestión que puede hacer con mayoría simple en el Congreso más. Claro, bueno, la rebaja de impuestos que es necesaria estaba también en el programa de Evelyn Matei. Es una rebaja al impuesto corporativo que tenemos actualmente en niveles muy elevados, muy por sobre el promedio de la OCDE. Esto afecta básicamente a las empresas, ¿no? A las empresas, o sea, en el fondo, más que afectar a la empresa, afecta a la inversión. Claro, ese es el problema. Exactamente. Ese es el problema, ¿no? Entonces es como que se requiere dar un impulso a la inversión y creemos que esta rebaja de impuesto corporativo es necesario, el impuesto de primera categoría en el fondo. Ya, perfecto. Segundo lugar, el que me mencionabas tú, esto del crédito tributario a la contratación. ¿En qué consiste eso? Que hay una cierta inequidad, ¿no es cierto? Porque existen otro tipo de créditos que favorecen la adquisición de capital en el fondo por parte de las empresas, pero no hay créditos asociados a la contratación, o sea, al trabajo como factor productivo. Entonces, parece muy atractivo, pero yo también he leído que hay gente que se opone por varias razones, por eso me gustaría saber más en qué consiste específicamente la propuesta para ver si es implementable o finalmente. O sea, el Estado te otorga un crédito que fomenta la contratación. Fomenta la contratación, particularmente de trabajadores menos calificados. Ese reducir un poco la informalidad, fomentar la contratación, porque hay un desempleo alto. Es clave en el fondo, claro. Y en el fondo hacer un poco como un contrapeso también a todo lo que tiene que ver actualmente con el reemplazo también de tanto trabajador
la automatización, en el fondo, por Claro. más capital. Claro, que va a ir creciendo, increciendo esto Increciendo, por supuesto. año por año. Claro. Oye, el tema, ya, ¿qué va a pasar con los famosos 6.000 millones de dólares que ha sido tema del ajuste fiscal de José Antonio Kast? Mira, en la conversación hubo... lo que hubo fue pleno acuerdo en la necesidad de hacer una consolidación fiscal, idealmente, ¿no es cierto?, como terminar el periodo presidencial con cuentas fiscales ordenadas. Respecto a los 6.000 millones, obviamente es un punto de desencuentro entre las dos candidaturas, pero se mostraron muy abiertos en el fondo, a exponer cómo pensaban hacerlo, a recoger las opiniones que venían desde la candidatura de Evelyn Matei al respecto. ¿Ustedes creen que y abierto a flexibilizar en el fondo la gradualidad del ajuste? Ya, ¿ustedes creen que es factible esos 6.000 millones? Porque en la campaña se dijo que no eran factibles los 6.000 millones. Ganó Kast, ahora hay que ver si en el eventual gobierno podrían cumplir o no. Sí, mira, sin nunca haber pasado por la DIPRES, que eso ya es... Menos mal. Yo lo veo difícil, la verdad, difícil. Por el monto. Por el monto es alto en poco tiempo, además, tal como lo habían planteado, que es difícil de lograr sin tocar el gasto social finalmente, Claro. que es la idea. Entonces, pero estamos muy abiertos a escuchar las propuestas, las ideas, cuáles son las medidas específicas que llevarían a esta rebaja del gasto público y bueno, poder colaborar en lo que se pueda para nosotros, quedamos muy comprometidos con eso. La permisología, como se le llama comúnmente, también va a ser abordada. ¿Eso requiere el voto en el Parlamento o hay cosas que se pueden hacer? Bueno, decretos tan eriza a la gente, pero es lo que puede hacer el Ejecutivo sin pasar por el Congreso para apurar las cosas. ¿Cómo lo ves tú eso? Hay decretos. Ya. Hay decretos, sobre todo en temas, ahí nos explicaban, tienen decretos ya redactados incluso. En el fondo está bien avanzado ese tema. Decretos que no es una desregulación, es una simplificación regulatoria. Y en algunos aspectos, por supuesto, va a haber un relajo también del nivel de regulación que tenemos, sobre todo, por ejemplo, en temas de suelo. Es factible avanzar bastante estoy por pensando en los decreto. primeros 6 meses, ¿no? Claro, es factible avanzar por decreto porque mucho de este entramado de regulación que tenemos está hecha por decreto. Ya. Entonces, o sea, hacer y deshacerse, pues. claro, evidentemente. Oye, y eso involucra todo esto cuando se habla de los miles de millones de dólares que están ahí en el congelador por el tiempo, 4 años, 5 años por los permisos, unas cosas de loco. Eso, gatillando estos cambios, apurando los procesos, se activa a todos esos proyectos, lo que significa empleo, Claro. Crecimiento. Claro, se activan esos y muchos más. En Ya. el fondo, porque si yo tengo un proyecto, yo lo evalúo, pero si la evaluación de este proyecto incluye 10 años de tramitación, el proyecto me puede dar con una rentabilidad negativa. Si Claro. en vez de 10 años son 4, el proyecto puede ser viable. Claro. Entonces, en el fondo, no solo la carpeta de proyectos actuales, sino que es muy posible que sean muchos otros más proyectos los que se realicen. Ya. Y eso es empleo, finalmente, Totalmente. que es lo que importa. Claro, porque el famoso tema del nuevo gordiano, que Alejandro Magno, todos tratan de desamarrarlo, llegó y lo cortó y solucionó el problema. Claro. En este caso es activar esto. Una buena parte del crecimiento puede venir por esta activación contra la burocracia, digo. Sin duda alguna. O sea, hay cientos de estudios en horizontal, se hizo incluso un libro del tema de permisología.
Y las diferencias son abrumadoras en los tiempos de espera, en la cantidad el número de permisos que hay que sacar. Por ejemplo, incluso con otros países latinoamericanos como Brasil. O sea, mucho más burocrático Chile. Chile es mucho más burocrático. Claro, sí. En Argentina también es menos burocrático, en Perú también es menos. Claro. Oye, ideas de la reforma de pensiones no se va a tocar, ¿no? Por parte de CAS. No está esbozado eso. No se nos mencionó. Ya. No que tú participaste en la discusión y estuviste de acuerdo con la reforma, pero sabemos que el mundo de CAS no estuvo de acuerdo con la reforma. Así es. Pero esto acá hablando por mí, en el fondo, a mí me parece que no es una buena idea reabrir ese tema. Yo creo que no sobre todo en un contexto donde volvemos a la oposición que tuvimos en el gobierno de Piñera. Yo creo que no es una buena idea abrir porque si bien la reforma la firmó este gobierno, yo creo que hay un sector importante que no la siente propia dentro del oficialismo actual. Entonces, yo creo que no sería una buena idea reabrirla, pero eso te lo digo a título personal. Claro, porque en el fondo, como ha sido, yo estoy diciendo lo que dice Casa, prioridad es la economía y luchar contra el crimen organizado. Ese flanco, abrirlo, creo que inoficioso. Es tiempo en el Congreso, es desgaste político de los acuerdos que se pueden llegar en el Parlamento. Ahora que tienen un Parlamento, la derecha tiene un Parlamento casi a 2 votos de mayoría simple, con mayoría simple, para que la gente se haga una idea, o mayoría absoluta, usted puede activar el tema de reforma impositiva rápida, no estas reformas grandes, sino que más bien bajar el impuesto y eso. Cambiar leyes migratorias se puede hacer, o sea, un sinfín de cosas que pasan por esa mayoría simple que hasta ahora no hay en la Cámara de Diputados. En el Senado está más complejo. Oye, y el tema del crecimiento, ¿cuál es el plan? ¿Crecer al cuánto por ciento desde el 2026, cuando parta el gobierno en adelante? Mira, tengo entendido que recuperar el 4 al menos es una meta. Y una buena meta. Sí, recuperar, o sea, al menos. Al menos, claro. Que es pega. Es harta pega. Que se te al 4, así como lo dice, como si fuera fácil. Es harta pega. Es harta pega, pero por eso esta agenda, estos 3 ejes, yo creo que en el fondo están muy bien orientados en esa línea. O sea, simplificando la regulación, como decíamos, es un impulso a la inversión. La rebaja del impuesto corporativo también lo es. Y bueno, y el ajuste fiscal es necesario y es necesario hacerlo. Yo te diría, mira, en estos 3 ejes hubo un pleno acuerdo entre todos los que estábamos conversando en esa mesa. Claro, porque la gran divergencia de la campaña fueron los famosos 6.000 millones. Yo creo que no hay tantas diferencias entre lo que proponía Matei. Kaiser los objetivos son similares, o sea, son los mismos en realidad. Hoy día se junta con Espinosa de Kaiser, los libertarios se juntan hoy día con Jorge Quiró. Ayer usted y los libertarios hoy día. Ya, o sea, la posibilidad de crecer al 4 es factible. Yo creo que es una meta ambiciosa, al menos en el corto plazo, pero creo que es posible haciendo estos cambios que se están planteando. Lo veo posible si es que realmente logramos hacer estas modificaciones. El presupuesto que se está aprobando ahora, que ha costado aprobarlo, conversa con un eventual gobierno de derechas. Podría haber sido el de usted, el de Kaiser o el de CAS. Mira, yo estoy asesorando también el tema del presupuesto. ¿Ya? El presupuesto, la verdad es que tiene muchos problemas, tal como está ahora. Ver, o sea, no hay un capricho acá en el rechazo en lo más mínimo. No un gallito político. No, para nada. No. Esto no tiene nada que ver con la glosa republicana. O sea, eso es un distractor finalmente, en mi opinión. Yo lo que creo es que, estoy segura, es que acá hay una sobreestimación de los ingresos fiscales. Ya. Están poniéndole muchas fichas a
a la ley que se aprobó recientemente de el tema tributario, la ley de cumplimiento. Ya. Muchas fichas, más de lo que parece razonable pensar que se va a recaudar. Incluso el FMI planteó que podría ser un tercio. Un tercio. De lo que proyecta el gobierno. De lo que proyecta el gobierno. O sea, quedan 2 tercios por cubrir. 2 Que tercios. hipotéticamente hay plata, pero no habría esa plata de 2 tercios. Claro, entonces ese es un tema importante. Y es un tema bien central, porque si tú sobreestimas los ingresos, te da espacio de mayor gasto, que no es real, ¿no es Claro. cierto? Que no es real. Hay que endeudarse. Pero hay que endeudarse. Claro. Porque esto además, como ha venido pasando los últimos 3 años, una sobreestimación de los ingresos fiscales, no hemos ido quedando sin caja. Claro. Entonces... Endeudarse le cuesta a Chile una camión de plata para pagar los intereses. Exactamente. De la plata que pide. ¿Mm? Y por el otro lado, los gastos, hay muchos gastos que no están considerados tampoco. Entonces, aquí tenemos en el fondo diferencias importantes en cómo está construido el presupuesto, y la principal preocupación es que este presupuesto podría no estar financiado. Ya, pero tiene un plazo el presupuesto de discusión. Si ese presupuesto, o sea, si esa discusión se extiende, el presupuesto queda aprobado por ley. No. ¿No? No. Ah, ya. No, el presupuesto queda, lo que presenta el Ejecutivo queda aprobado si es que se rechaza como la idea de legislar. Ya. Eso es lo que yo tengo entendido. Y si es que se rechaza el presupuesto, pero con la idea de legislar aprobada, quedan las obligaciones. Ya. Pero ¿esto tiene visos de humo blanco o está humo blanco, se dice, no? Humo blanco. Cuando sale el Papa, sí. Humo Yo tengo blanco. bastante yo confío bastante igual en la sensatez y en la política chilena. Ya. Yo creo que finalmente acá se va a llegar a un acuerdo, pero es muy importante que de parte del gobierno se sincere realmente las cifras y la situación fiscal como está. Ya, ¿y qué tendría que pasar en ese Excel que el gobierno sincerara y dijera, sabe que la verdad no vamos a cumplir esto y vamos a poner la realidad, y esto significa que o tienen que bajar también los gastos, si bajan los ingresos, bajar los gastos, O sea, es o que- endeudarse? Es que hay que sincerar, por un lado, que la situación fiscal es peor en la que estamos. Ya. Y hacer ajustes de gasto, pero considerando todos los gastos. No metiendo gastos que son inminentes, por ejemplo, como el reajuste. O hay el fondo de emergencia transitorio de la reconstrucción de Valparaíso. Son cosas que no están consideradas, que No están deben ahí. ser consideradas. Y bueno, y hacer los reajustes, y bueno, estamos en una situación en que es doloroso hacer ajustes fiscales, siempre lo es, pero ese es, y ahí hay que sincerarlo, o si no, bueno, dar de cara a la ciudadanía y decir que estamos con una situación fiscal peor de la que aparece en Ahora, los todo números. esto le pega al próximo gobierno, sea Jara o sea Kast. Así es. Y por Claro. eso te decía que la glosa republicana finalmente no es relevante, porque si tú tienes un presupuesto que no está financiado, la glosa republicana, bueno, va a ir a tapar hoyos son nomás. 700 millones de dólares al lado de la magnitud de plata del otro. Claro, y vaya a ir a tapar hoyos. Y no alcanza para tapar los hoyos. No alcanza, pero Claro. además no va a quedar en el fondo el objetivo que está hecha esta glosa, que es como para implementar el programa, ¿no? Ya. Oye, ¿y la discusión hasta cuándo la tienen? ¿Están ahora, hay visos de una salida o esto está entrampado? Sí, no está entrampado. Se mantienen las reuniones. Bueno, ayer hubo votación en la Cámara de Diputados, se aprobaron varias partidas. Hay partidas claves que no se aprobaron. Esto tiene que volver al Senado. Probablemente una nueva comisión mixta
No, o sea, hay hartos pasos todavía para que esto se vaya puliendo. Oye, de todos esos economistas que estuvieron ayer, incluida tú, algunos tienen cara que van al gobierno, ¿no? La verdad es que no sé Pero si te llamaran, por ejemplo, ¿tú irías? No, mira, no lo tengo para nada claro Ya. y para serte bien sincera, ni siquiera me lo he planteado. Ya. Ni siquiera me lo he planteado. No yo soy muy como de ir paso a paso. Ya. Yo creo que en este minuto es muy importante, de cara a la segunda vuelta, dar señales de unidad, de amplitud, y creo que por eso yo fui a título personal a esta reunión, porque Pocas creo mujeres que... había, sí. ¿Ah? Pocas mujeres había. Pocas mujeres, siempre. Sí. Porque creo que es importante dar, hacer lo más amplio posible en el fondo lo que es como la propuesta económica, que tenga un respaldo amplio, un respaldo, y mostrar la unidad, mostrar unidad en el fondo en el sector. Soledad Ormazábal, como siempre un gusto, gracias por venir. Gracias a ustedes.